segunda tarea era identificar en todo el libro de Colosenses cuántas veces mencionaba en Cristo o en Él. ¿Quién quiere levantar la mano y decirnos cuántas veces lo encontró en el libro? Yo. 12. ¿12? Yo. Sarita. 7. 8. 8. ¿Quién más, Mario? No lo traje, pero Ya lo había yo recuerdo 56 capítulos que lo mencionan y recuerdo que son 76 veces las veces que dice o Dios, o en Él, o Jesucristo. Pero en todas las cartas de Pablo. Sí. Está bien, es interesante porque es un tema central en las cartas de Pablo a la iglesia. Le está diciendo la posición que tienen en Cristo. Sí. En Colosenses son 5 veces en Cristo y 19 veces en Él. ¿19? En Él. ¿En Él? Ah. Bueno, yo encontré en Colosenses 1, 8 veces en Cristo, en Él, y luego encontré, vamos hacia adelante, en Colosenses 2, 4 veces en Él o en Cristo, y luego en Colosenses 3, 3 veces. ¿3 veces en el capítulo 3? Sí. ¿En qué cita? ¿3 qué? Bueno, dice en el 3:3 tengo porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, ahí dice en Dios. Es en Dios, ok. Ajá. Y luego el otro es el 3:11 que dice, sino que Cristo es todo y en todos, en ellos pues, pero es Cristo en ellos. Cristo en ellos, es diferente quizá, pero Ajá. está interesante. Lo que yo encontré, si alguien más, yo encontré en Cristo 4 veces, en el 1.2, 1.28, 2.2, 2.5. Y en Él lo encontré 9 veces, 1.16, 1.17, 1.19, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11 y 3.18. Y lo valioso de esta observación, pues, ¿verdad? Es que es algo central en el mensaje de Pablo para la iglesia. Es algo que nos enseña a trazar bien la palabra de verdad. Y cómo observamos esta verdad hecha una realidad en nuestras vidas. Vean el 2.6 de Colosenses, 2.6. Vamos a leerlo todos juntos. Y la primera parte, bueno, vamos a leer 2.6 y 2.7. 2.6 de Colosenses y 2.7. Quizás son los versículos clave de toda la carta. 2.6 y 2.7 dice, por tanto, todos juntos, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El versículo 2.6 fue muy revelador cuando lo observé y lo releí y Dios lo usó para alumbrar mi entendimiento respecto a esta verdad. Lo hemos compartido en muchas ocasiones. Lo que está exponiendo Pablo es la necesidad más importante que tiene el creyente en la iglesia el día de hoy. Lo repito, este versículo 2.6 está exponiendo la verdad más importante para la vida del creyente y de la iglesia el día de hoy. Y dice, de la manera que conociste al Señor Jesucristo, ¿sí? Bajo los mismos principios y en el mismo esquema, que es, estábamos sin Dios, enemigos de Dios, perdidos, vimos nuestra necesidad de salvación y alguien nos presentó las buenas noticias, el Evangelio, que Jesucristo murió por nosotros, ¿sí? Y todo aquel que cree es salvo, es rescatado, ¿verdad? Y forma parte de la familia de Dios. El Evangelio es tan sencillo que un niño de 6, 7, 8 años lo puede entender claramente. Si lo puede entender porque el Evangelio es sencillo, pero dentro de esa sencillez del mensaje del Evangelio tiene una profundidad extensa.
alrededor y dentro tiene una profundidad extensa. Y el principio es, estoy necesitado, estoy perdido, estoy necesitado, encuentro la verdad del Evangelio y la creo, me llega al corazón, me sorprende porque es lo que necesito y lo abrazo en fe, lo creo, ¿verdad? Lo creo. No tengo que aportar nada para mi salvación. Mi única participación es que estoy perdido, esa es mi condición. Y la fe en el Evangelio, en la obra perfecta o completa de Cristo, es lo que me salva y me cambia de posición. De esa misma manera, bajo el mismo principio de que recibimos al Señor Jesucristo, Pablo dice, síguele, ¿sí? Con el mismo principio, síguele. Tienes que crecer en profundidad y en conocimiento de esta gracia en la que has entrado. Ustedes han escuchado, y tristemente lo escuchamos muchas veces, es Cristo murió por nosotros, la salvación es gratuita, pero ahora es tu responsabilidad de vivir la vida cristiana y de agradarlo a Él. Ahora tú vives para Él, ¿sí? Así como Dios te dio a ti, ahora tú le das a Dios, ¿sí? Y ahí es donde este mensaje del Evangelio y el cristianismo se sale de este principio que está estableciendo Pablo y lo revela durante toda su carta, que es de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La razón de eso está en el versículo que nos toca hoy, que es el 1:4. El 1:4. Alguien lea para todos el versículo 1:4. Ahí nos da la razón por qué este principio tiene que ser establecido en tu vida. 1:4, ¿alguien lo quiere leer? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ajá. Ahí Pablo viene diciendo, desde el versículo 1, del versículo 1, tú vives en dos esferas. Si has nacido de nuevo, vives en dos esferas al mismo tiempo. La primera es la esfera espiritual, que estás en Cristo. Ya no estás en la familia de Adán. Esa es una verdad importante que constantemente tenemos que recordar. Ya no eres hijo de Adán, ya no eres de la familia de Adán, ya no tienes la naturaleza ni las consecuencias, ¿sí? Ni la familia. Dios te sacó de Adán, nos sacó y nos pone en una nueva familia. Somos una nueva creación en Cristo. Esa es la primera esfera, en Cristo. La esfera espiritual es posicionalmente, eso es lo que ahora eres. Y la segunda esfera es en Colosas, ¿verdad? Estás en Cristo y en Colosas. Y al mismo tiempo vivimos en las dos esferas. En Colosas es el aspecto físico, el ámbito físico, nuestra condición, lo que vivimos todos los días es lo que haces, es tu conducta, ¿verdad? Dios te ve como santo y fiel porque estás en Cristo. Tan solo por ser de la familia de Cristo, Dios te ve como santo y fiel. Y por esa razón, tú debes de verte como santo y fiel. Es muy complicado y yo creo que hay muchas ocasiones donde las personas tienen mala opinión de nosotros, de mí, ¿sí? No logramos que las personas tengan muy buena opinión de nosotros. La Biblia nos enseña que debemos tener buena opinión de los de afuera, ¿sí? Tener buen testimonio. Tenemos que ser rectos y justos, pero en nuestro caminar no lo podemos lograr todo el tiempo y con todos, ¿sí? Es muy difícil esforzarnos, será inútil quizá esforzarnos para tener buena opinión de todos, y a veces es una carga muy pesada el querer agradar a todos, que todos piensen bien de mí. Muchas veces fracasamos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, decimos algo que no, hacemos algo que no, y alguien nos ve o nos escucha y tenemos mala opinión, pues alguien dice,
puede ser una carga muy pesada. Sobre lo que tienes que estar establecido, y la opinión más importante que te debe de sustentar es lo que Dios piensa de ti, ¿sí? Dios sabe mucho más de lo malo que las personas puedan pensar de nosotros o puedan saber de nosotros. Dios conoce lo malo, y lo más malo de nosotros, nuestras deficiencias y torpezas, ¿verdad? Y todo lo malo de nuestros pensamientos y nuestro corazón y nuestras acciones. Y aún así, Dios nos ve como sus hijos, como santos y fieles. La razón es porque estás en Cristo. Y así es como nosotros debemos vernos, ¿verdad? Como santos y fieles porque estoy en Cristo. Y Pablo dice, abundar en acciones de gracias. Yo creo que cada día, creo que Sarita lo dijo, o quién lo dijo, ¿quién dio gracias ahorita tú, Rocío? Hasta por el agua, ¿verdad? El agua que tenemos para beber, el agua corriente, el agua caliente, una cama limpia, ropa limpia todos los días, un trabajo, un plato de comida. Hay muchas gracias por muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Pero lo que regularmente olvidamos es dar gracias a Dios por cómo Dios me ve. Gracias, Dios, porque estoy en Cristo, nada me puede mover de ahí, nada de lo que yo pueda hacer me mueve de esa posición, y porque es permanente mi posición en Cristo como santo y fiel. Y después dice, como Dios te ve como santo y fiel porque estás en Cristo, tienes de parte de Él abundante gracia y paz. ¿Sí? Si algo también tenemos temor, no solamente es de la opinión de las personas, pero también tenemos temor de que Dios vaya a cambiar su opinión de mí, ¿verdad? Que Dios vaya de pronto a ser mi peor enemigo, y tengo temor de que Dios vaya a reaccionar de alguna manera por mis inconsistencias. Pero lo que Pablo dice a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es un fundamento bien importante sobre el que tu vida tiene que estar sostenida, ¿sí? Dar gracias porque soy santo y fiel, porque estoy en Cristo, y gracias porque de parte de Dios, a pesar de mis inconsistencias, tengo gracia abundante y paz, ¿sí? Cuando tú crees esto, tu corazón se llena de una paz y tranquilidad, porque no hay condenación en Dios y Él no es tu enemigo. Y luego continúa en el capítulo 3, en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora, aquí nos vamos a parar un ratito. La razón por la que dice en el 2.6 que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, es porque esta posición espiritual que estás en Cristo es lo que te da la capacidad para vivir en Colosas, ¿sí? Tu posición en Cristo y lo que crees que eres es lo que te da la capacidad para vivir en Colosas. La fe se traduce, la fe que podemos oír de ti es lo que se traduce en amor, que es algo visible. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sí? La fe sustentada en la verdad es lo que potencia, lo que genera, lo que se traduce la vida de Cristo en mí, y se ve visiblemente o se observa visiblemente en tu conducta. La fe, o en dónde está sustentada tu fe, es la raíz, y el amor es la demostración de la fe, ¿sí? Es el fruto de la fe. Hemos hablado en el capítulo
Pero la fe no es pensamiento positivo, no es un esfuerzo que haces para creer que algo va a suceder con mucho fervor. ¿Sí? La fe necesita un sustento. La fe necesita un sustento y ese sustento es la verdad. Ahora, el día 12, viernes, cuando los noticieros estaban hablando pues acerca de la gente que llegaba a la Ciudad de México a visitar la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Hablaban de su fervor, de su devoción y de su fe. Decían, es una gran acto de fe, una demostración de fe del pueblo de México. ¿Sí? Y el asunto es que la fe no es fe bíblica si no tiene un sustento bíblico, si no tiene un sustento en la verdad de las Escrituras. ¿Sí? La fe, podríamos llamarle fe a un esfuerzo de hacer algo, de creer algo, de que tú vas a hacer algo para que Dios te retribuya, para que, es muy triste ver a las personas de rodillas y flagelándose y enseñando a los niños a arrodillarse e ir de rodillas hasta allá para buscar algo de parte de Dios, para buscar el perdón de Dios, para buscar el auxilio, para buscar que me conteste, para buscar que me dé una bendición. Y Pablo, claramente en las Escrituras, enseña la verdad de la gracia de Dios, ¿sí? Que a pesar de que seamos no merecedores de sus bendiciones, Él nos las ha ofrecido en Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros lo creemos, lo abrazamos por fe, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, por fe y por gracia, necesidad, de esa manera sigue viviendo la vida cristiana. La fe es la raíz donde está sustentada tu vida y el amor es la demostración de ese fruto. Pablo dice, oímos de la fe y vemos el amor. La fe es en Cristo, el amor es en Colosas. La fe es, tú estás en Él y el fruto del amor es Él en ti. Vean, alguien lea el 1.27 de ahí de Colosenses, por favor. Alguien lea 1.27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ajá. Vamos a ir adelante un poquito deteniéndonos en este versículo, pero habla de un misterio. ¿Sí? Dice, el misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Sí? Cristo en vosotros. Ese es todo un misterio, porque al tú descansar en lo que eres en Cristo, es una gracia que potencia tu andar en Colosas. ¿Sí? Es un misterio. Su fuente es una fuente espiritual. El amor, la paciencia, ahí Natanael les recomendó un versículo a Natalia y a Renata en días pasados. Tenía una lectura Natanael de Colosenses y les sugirió que leyeran el 3.13, que dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Les dio un mensaje. Muy buen mensaje para su Sí, pero ¿cómo podemos soportarnos unos a otros si tienes a una persona insoportable? No quise ofender a mis hijas, pero a veces la vida en familia, la vida en matrimonio, la vida en la iglesia se vuelve medio insoportable, pues hay momentos de tensión. ¿Cómo puedes soportarte unos a otros? Pues es un misterio, porque no es algo que tú puedas lograr con autocontrol, con pensar positivamente, respirar profundamente, con control del enojo. Es un misterio porque es una producción que tú no puedes hacer, no es algo que pueda generar externamente, que alguien te diga, tienes que soportar a tu hermana, tienes que soportar a tu hermano.
Sí, pero ¿cómo le hago? Pues, ¿sí? La instrucción está bien, pero ¿cómo le hago? Ese misterio es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Y no va a suceder si no estás fundamentado en tu posición en Cristo. ¿Sí? No estás fundamentado en tu posición en Cristo. Nos empezamos a ocupar en cómo controlar nuestra conducta, cómo portarnos mejor, qué cosas hacer, qué cosas evitar, y se vuelve una lucha interminable, ¿sí? Porque no podemos. Tú en Él y luego Él en ti. Tú en Él, estar sentado, como dice Efesios 2, y Él en ti es andar en Colosas. Déjenme leerles esta parte interesante. Esta también se los puedo compartir. Dice, la vida cristiana es un continuar considerando, ¿sí? Continuar considerando la verdad. Ningún paso debe de saltarse hasta que conozcamos y consideremos la verdad de que hemos muerto a la creación de Adán, o a la creación adámica, o a la familia de Adán. Has muerto a la familia de Adán, y lo considero. No podemos ejercer una fe inteligente, ¿sí? Si no consideras que estás en Cristo y has sido cortado de la generación o de la familia de Adán, no podemos tener fe inteligente. De que eres una nueva creación en Cristo, de que estás vivo para con Dios en Cristo, de que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando eres establecido posicionalmente en estas verdades, entonces eventualmente te vuelves establecido experiencialmente, ¿sí? Cristo en ti, lo empiezas a experimentar. Cuando aprendemos a fijar nuestra mente en Cristo y descansar en Él en los lugares celestiales, no vamos a ser oprimidos por el yo, por las circunstancias o por las situaciones aquí en la tierra. Nuestra posición espiritual no está aquí en la tierra, ¿sí? Para que oremos y pidamos la ayuda de Dios o la ayuda de Él desde allá hasta acá, ¿sí? Que Dios nos ayude desde el cielo aquí a la tierra, pues donde están mis problemas, sino justamente lo opuesto. No acudimos a Él pidiéndole ayuda, sino que descansamos en Él como el que es todo suficiente. No buscamos que Dios venga a nuestro nivel y que nos ayude y cambie las circunstancias, sino nosotros permanecemos en Él, a su nivel, en su presencia, donde estamos sentados para sus propósitos. Estos son los dos aspectos. Cuando hablamos de imperativos, ya hemos estudiado capítulo 12 al 16 de Romanos, que empieza a haber un montón de imperativos, hospedados unos a otros, soportados unos a otros, la ayuda mutua, no os olvidéis. Efesios 4, 5 y 6, que son un montón de imperativos, ¿sí? Estos textos de Colosenses, que es: casadas, estén sujetas a sus maridos, hijos, obedezcan a sus padres, soportense unos a otros. Toda esta serie de imperativos del Nuevo Testamento, ¿sí?, es la descripción del fruto del Espíritu en el creyente. Y estos imperativos están en el contexto de tu posición. Les voy a compartir algo, no es privado, pero hace algún tiempo, quizá como año y medio, 2 años, una familia acudió con nosotros, Víctor y Eduardo y un servidor, y nos hizo la pregunta que si estamos cambiando de doctrina aquí en la iglesia, y comentamos algunas cosas, y
la respuesta es no, no hemos cambiado de doctrina, pues no estamos cambiando la gracia por las obras o algo similar, algo como eso. Hace unas semanas les compartí unos pensamientos acerca se llamaba ídolos en la sala, ¿sí? Ahí en el chat de Palabra Fiel, que realmente es una realidad, pensando también en lo que dice Corintios de la idolatría de Israel allá en el desierto y el cambiar el lugar que toma Dios o que tiene Dios por cualquier otra cosa, ¿sí? Y los dioses no están allá, sino están aquí, ¿verdad? Y mencioné ahí, por ejemplo, algo de los deportes, ¿verdad? Los deportes son deportes, es ejercicio, está entretenido. Seguramente a muchos de nosotros nos gusta ver de repente deportes, la emoción de los goles, de a quién le vas y todo eso, pero hay espacio para eso, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando ese tipo de cosas y muchas más es lo que gobierna mi corazón, ¿sí? Y ¿sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Y nadie me ha dicho nada al respecto, pues, ninguna observación negativa, pero estoy seguro que a más de uno no le gustó mucho, ¿sí? De lo de ídolos en la sala. Quizá la pregunta es, ¿dónde están en todos estos imperativos la gracia de Dios? Cambiamos de doctrina cuando estudiamos acerca de los imperativos, cuando volteamos a Proverbios, por ejemplo, y hay mucha sabiduría de parte de Dios respecto al hogar, respecto a los jóvenes, respecto al trabajo. No estamos cambiando de doctrina, ¿sí? No estamos hablando de un contexto equivocado, no estamos hablando de los imperativos en un contexto diferente. Cuando Pablo habla de todos estos imperativos, es porque antes ya les enseñó el contexto de todo el cuadro, que es sobre el contexto de estamos en Cristo, ¿sí? Estando en Cristo y posicionalmente descansando en lo que tú eres, ahora sí anda, ve y vive la vida cristiana, Cristo en ti, ¿sí? Y seguramente muchas de las cosas que amabas intensamente, muchas de las cosas que hacíamos en nuestra propia carne, en nuestro propio pensamiento, se van a ir quedando en el camino, porque ahora es Cristo en ti, ¿sí? Pero es Cristo en ti, no tú cambiando tu vida. ¿Sí me explico en esto? ¿Sí? Cuando hablamos de imperativos, no estamos hablando de otro contexto más que de la posición que tenemos en Cristo, de la gracia es la que nos potencia para vivir la vida cristiana y de nuestra identificación en Él. No es un cambio de doctrina ni de teología. Vamos a continuar en el versículo 5 y 6. ¿Alguien lo lee para todos? 5 y 6 para ir avanzando. ¿Quién lee? Primera Colosenses 1, 4 y 5. Habiendo oído de Perdón, dije 5 y 6. bueno. 5 y 6. Aparte de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ajá. Esto me gusta mucho porque, si se fijan, 2 veces hace mención del mensaje que Pablo está enseñando, ¿sí? Uno le llama la palabra del Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio en el versículo 5, ¿sí lo vieron ahí? Sí. Y en el 6 dice, conociste la gracia de Dios en verdad. 2 veces habla el Evangelio, que es el verdadero. Ya estudiamos en Gálatas que hay una desviación al Evangelio, pero esto que está escrito es el verdadero Evangelio.
Dice, y ustedes de Colosas conocieron la gracia de Dios en verdad. ¿Sí? La gracia de Dios no es solamente un cliché, una palabra para cantar bonito los domingos. Es una palabra no solo que está incluida en los cantos de los domingos, sino es el entendimiento profundo de la obra de Cristo en el creyente. ¿Sí? Es el misterio que Dios es el que potencia en ti la vida cristiana. Dios es el que produce en ti lo que tú no puedes nunca jamás producir. ¿Sí? Y Pablo les dice, ustedes oyeron la palabra verdadera del Evangelio, ha llegado hasta vosotros como a todo el mundo. Estaba creciendo el Evangelio en todo ese mundo conocido pues de Galacia y de Asia, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Este Evangelio, el único predicado y enseñado en las Escrituras, da fruto y crece. Es algo vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Da fruto en tu vida porque, en una palabra coloquial, es sí funciona. ¿Sí? Es un evangelio que es verdadero, que sí transforma las vidas, que sí produce el fruto. Y me llama mucho la atención que en aquel tiempo, donde no había los medios como los tenemos hoy, los medios masivos, pero este evangelio está creciendo masivamente. ¿Cómo es posible si no estaba expuesto digamos que en medio como la televisión o ahora los teléfonos inteligentes? ¿Cómo es que el evangelio en ese tiempo, en el contexto histórico donde se está desarrollando, puede ir creciendo? Solo hay una forma, ¿sí? Es uno a uno. Y esto es algo interesante que yo creo que debiese ser una oración de todos aquí en esta pequeña congregación, de que el evangelio verdadero, la gracia de Dios, pueda seguir creciendo y extendiéndose. ¿Sí? Yo pienso que aunque hoy tenemos acceso a medios masivos, ¿sí? Por donde quiera que veas hay predicadores, ¿sí? En todos los medios hay predicaciones, predicadores, iglesias, cánticos, cantos, ¿sí? Pero alguien decía en recientes hechos, estaba evaluando la violencia en el mundo. Sí, ese era un pastor que estaba haciendo un análisis de la violencia en el mundo en los últimos meses, y él daba esta opinión y decía, yo creo que al observar toda la historia humana, hoy estamos viviendo los tiempos más violentos en el mundo en toda la historia humana. ¿Sí? Los tiempos más violentos. Y mi pregunta sería, ¿cómo es posible